Hola a todos. En el video de hoy descubriremos cuál es el signo más peligroso en una persona según Carl Jung. Prepárense para mantener los ojos bien abiertos. Comencemos. El psicoanálisis, una disciplina que ha buscado desentrañar los intrincados laberintos de la psique humana, ha contado con figuras luminarias que han dejado un legado imperecedero. Entre ellas, Carl Jung, el discípulo disidente de Sigmund Freud, se erige como un titán, cuya obra profundizó en los aspectos más recónditos de la mente, explorando arquetipos, el inconsciente colectivo y la compleja danza entre la luz y la sombra que define la individualidad. Su vasta contribución nos invita a un viaje introspectivo, donde la autoexploración se convierte en una herramienta fundamental para comprender no solo nuestras propias complejidades, sino también las de aquellos que nos rodean. Dentro de este vasto corpus de conocimiento, emerge una pregunta inquietante. ¿Cuál sería, según Jung, el signo más peligroso en una persona? La respuesta, lejos de ser un rasgo superficial o una manifestación obvia, se sumerge en las profundidades del inconsciente, desvelando una verdad que, aunque a menudo oculta, tiene el potencial de generar un daño significativo. Para Jung, el peligro no residía en las explosiones de ira o en las manifestaciones evidentes de maldad, sino en algo mucho más sutil y corrosivo: la represión absoluta e inconsciente de la sombra. Para comprender la peligrosidad de esta represión, es imperativo adentrarse en el concepto junguiano de la sombra. Lejos de ser una entidad puramente negativa, la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, el no yo, aquello que la conciencia no acepta, que ha sido relegado al inconsciente. Incluye tanto aspectos primitivos e instintivos, impulsos agresivos, deseos egoístas, envidias, como cualidades positivas no desarrolladas, creatividad no expresada, talentos latentes. Es, en esencia, todo aquello que hemos negado o no hemos integrado en nuestra autoimagen. Jung sostenía que la sombra es una parte inherente de cada individuo y que intentar erradicarla es una tarea fútil y perjudicial. La verdadera madurez psicológica, el proceso de individuación, implica confrontar e integrar la sombra, no negarla. Al reconocer y aceptar estas facetas oscuras, se libera una energía psíquica vital que puede ser utilizada para el crecimiento personal y la expansión de la conciencia. La sombra, paradójicamente, contiene el potencial para la totalidad del ser. El peligro surge cuando esta sombra es reprimida de manera absoluta e inconsciente. No se trata de un simple acto de ocultamiento consciente de un rasgo, sino de un proceso más profundo, donde la persona es completamente ajena a la existencia de estas facetas oscuras en su interior. Es como si el individuo hubiera construido una fortaleza inexpugnable alrededor de su sombra, impidiendo cualquier tipo de interacción o reconocimiento. ¿Por qué es esto tan peligroso? Jung lo explicó con una claridad perturbadora. Lo que se reprime en el inconsciente no desaparece, sino que se acumula, se condensa y eventualmente busca una vía de escape, a menudo de formas destructivas y desadaptativas. La energía psíquica asociada a la sombra, al no ser reconocida ni procesada, se transforma en una fuerza autónoma que puede proyectarse sobre otros, manifestarse en compulsiones inexplicables o, en casos extremos, conducir a actos de crueldad y violencia. El individuo que ha reprimido de forma absoluta su sombra puede exhibir una serie de comportamientos y actitudes que, aunque no siempre obvios, son indicativos de este desequilibrio interno. Primera proyección: exagerada. Uno de los signos más claros es la tendencia a ver en los demás aquello que no se reconoce en sí mismo. Una persona que reprime su propia crueldad interna, por ejemplo, puede obsesionarse con la maldad de los demás, percibiéndola en cada esquina y reaccionando con una indignación desproporcionada. Los defectos ajenos se convierten en un espejo de sus propias sombras negadas. Esta proyección puede ser una fuente de conflictos interpersonales constantes, ya que el individuo se siente perpetuamente atacado o traicionado por un mundo que, en realidad, solo refleja su propio interior no reconocido. 2. Moralismo y juicio extremo. Aquellos que han negado su sombra a menudo adoptan una postura moralista rígida, juzgando con severidad a quienes se desvían de sus estrictos estándares. Esta moralidad exacerbada
no nace de una virtud genuina, sino de la necesidad inconsciente de mantener a raya sus propias tentaciones y defectos. Al condenar a los demás, intentan exorcizar sus propias sombras internas, creando una fachada de pureza que esconde una gran represión. Este comportamiento puede ser particularmente peligroso en posiciones de poder, donde el juicio moralista puede traducirse en políticas opresivas o en una intolerancia desmedida. Tercera, hipocresía y doble vida. La represión de la sombra a menudo conduce a la hipocresía. La persona puede presentarse al mundo con una imagen pulcra y virtuosa, mientras que en la intimidad o en situaciones de menor escrutinio se entregan a comportamientos que contradicen abiertamente esa imagen. Esta dicotomía puede ser una fuente de angustia interna y, en ocasiones, puede explotar en escándalos públicos cuando la verdadera naturaleza de la sombra emerge de forma incontrolable. El peligro aquí radica en la desconfianza que genera y en el daño que puede causar a las relaciones personales y profesionales. Cuarta, falta de empatía y crueldad. Quizás la manifestación más alarmante es la incapacidad de sentir empatía por el sufrimiento ajeno y la propensión a la crueldad. Cuando la sombra, con sus impulsos agresivos y egoístas, no es reconocida ni integrada, puede manifestarse en actos de daño hacia otros. Esta crueldad no siempre es física, puede ser verbal, emocional o psicológica, y a menudo se disfraza de justicia o necesidad. El individuo que niega su propia capacidad de hacer daño es el que tiene más probabilidades de infligirlo, ya que no tiene conciencia de su propio potencial destructivo. 5. Perfeccionismo patológico. La necesidad de mantener una imagen impecable y la negación de cualquier imperfección pueden llevar a un perfeccionismo patológico. Esta búsqueda implacable de la perfección es, en muchos casos, una defensa contra la sombra. El individuo teme que cualquier error o falla revele su lado oscuro, por lo que se esfuerza en un control excesivo sobre sí mismo y su entorno. Esto puede generar altos niveles de ansiedad, frustración y, en última instancia, una incapacidad para experimentar la vida de forma plena y espontánea. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido como este. Continuemos. 6. Fascismo y autoritarismo. En un nivel colectivo, Jung observó cómo la represión de la sombra en un individuo puede escalar a manifestaciones sociales. Los regímenes autoritarios y las ideologías fascistas, según Jung, a menudo surgen de la proyección colectiva de la sombra. Un líder carismático que encarna la pureza y la virtud se convierte en el depositario de las sombras negadas de la población. La ira, la frustración y la agresividad reprimidas de la sociedad se proyectan sobre un enemigo externo, dando lugar a la persecución, la violencia y la guerra. En este contexto, el peligro de la sombra reprimida se amplifica exponencialmente, amenazando la estabilidad y la paz de naciones enteras. Si la represión absoluta de la sombra es el signo más peligroso, entonces el camino para desarmar ese peligro reside en la integración consciente de la sombra. Este proceso, conocido en la psicología junguiana como confrontación con la sombra, no es fácil ni agradable. Implica un viaje de autoexploración valiente y a menudo doloroso, donde el individuo se enfrenta a sus propias facetas oscuras, reconoce sus defectos, sus impulsos inaceptables y sus deseos reprimidos. Los pasos hacia la integración incluyen: 1. Reconocimiento. El primer paso es admitir la existencia de la sombra. Esto requiere honestidad radical y la disposición a mirar más allá de la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Puede ser útil identificar los rasgos que más nos irritan en los demás, ya que a menudo son proyecciones de nuestras propias sombras. 2. Aceptación. Una vez reconocida, la sombra debe ser aceptada como parte inherente de nuestra totalidad. Aceptar no significa aprobar o actuar sobre cada impulso oscuro, sino reconocer su existencia y comprender que forman parte de la condición humana. Tercera exploración. Reflexionar sobre cómo la sombra se ha manifestado en el pasado, tanto en proyecciones como en comportamientos autodestructivos. ¿Qué situaciones o personas despiertan tu sombra? ¿Qué emociones te incomodan más en ti mismo? Cuarta integración activa. En lugar de reprimir,
encontrar formas constructivas de integrar la energía de la sombra. Esto puede implicar canalizar la agresión en actividades físicas, expresar la creatividad latente o transformar los impulsos egoístas en una ambición sana y dirigida. 5. Humildad y compasión. Al integrar la sombra, se desarrolla una mayor humildad y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Se comprende que todos los seres humanos tienen una sombra, y que el camino hacia la totalidad implica reconocer y trabajar con estas complejidades. La historia está plagada de ejemplos de la sombra reprimida desatada. Dictadores que se presentan como salvadores de la nación, pero que cometen atrocidades inimaginables, son arquetipos de esta dinámica. Su negación de su propia sed de poder y crueldad se proyecta sobre sus enemigos, justificando así la violencia extrema. En la literatura, personajes como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son una representación vívida de la sombra. Jekyll, un hombre respetable y virtuoso, reprime sus impulsos más oscuros, creando una entidad separada, Hyde, que encarna su lado reprimido y que finalmente lo consume. Este relato es una advertencia poderosa sobre los peligros de la negación de la sombra. En la vida cotidiana, podemos observar esta dinámica en personas aparentemente buenas, que de repente exhiben comportamientos inexplicablemente crueles o manipuladores, o en aquellos que, ante la menor crítica, reaccionan con una ira desproporcionada, revelando una sombra herida y no reconocida. Carl Jung, con su profunda sabiduría, nos legó una verdad incómoda pero esencial. El mayor peligro no radica en la oscuridad evidente, sino en la oscuridad que negamos en nosotros mismos. La represión absoluta e inconsciente de la sombra no solo nos daña a nosotros mismos, sino que tiene el potencial de infligir un daño considerable a quienes nos rodean y a la sociedad en general. Su advertencia es una llamada a la introspección, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en la perfección o en la negación de nuestras imperfecciones, sino en la valentía de confrontar nuestra propia sombra, integrarla y, al hacerlo, emerger como seres humanos más completos, conscientes y, en última instancia, menos peligrosos. Mantenerse alerta no es solo observar el comportamiento de los demás, sino también, y quizás más importante, emprender el viaje valiente hacia el interior, iluminando los rincones más oscuros de nuestra propia psique para evitar que la sombra, desatada, cause estragos en el mundo. Es un recordatorio de que la paz exterior comienza con la paz interior, y la comprensión de nuestra propia oscuridad es el primer paso para evitar que se convierta en una amenaza. Si te ha parecido interesante este análisis sobre el signo más peligroso según Carl Jung, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.